las voy a estar viendo el fin de semana, no pude verlas ayer, vi que estuvieron mandando lo que sería el TP y estuvieron mandando resoluciones de parcial, he visto, soy consciente de ellos, pero no las pude ver el día de ayer, que estuve haciendo otras cuestiones de ama de casa. Bien, así que vamos con lo que nos refiere el día de hoy, que sería el paradigma lógico. Para el paradigma lógico ya nos vamos a pasar de pestaña dentro de lo que llamamos el video de la clase pasada. ¿Cuándo lo vas a poder subir? Lo voy a subir el fin de semana también. Quiero ordenarlo bien, porque como íbamos haciendo cada uno de los puntos, quería ver si lo podía cortar por punto, como para que quede bien ordenadito. Ya habrán visto también en lo que sería YouTube, hay otras resoluciones de otro parcial, perdón, hay una resolución más de otro parcial y está también dividida en puntos, con lo cual puede ser muy interesante para quien esté ya haya, digamos, solucionado, puede solucionar un problema y después ver la resolución solamente de, de esa parte. Bien, entonces, ok, dale. Sí, yo lo voy a subir el fin de semanita. Eso seguro, porque no, el martes fue medio caótico, así que no puedo subir. Bien. Van a ver dentro de las pestañas que van a tener una nueva pestaña, que es la pestaña de lógico. En dicha pestaña también van a tener un foro sobre el paradigma lógico, en el cual les invito a que, les voy a poner una suscripción forzosa, les invito a que ustedes participen en el mismo y dejen sus consultas al respecto. Dentro de Mumuki van a ver que tienen otra pestaña, que es la pestaña de lo que sería funcional. Perdón. Y después tenemos la pestaña de lo que sería lógico. Entonces, la programación lógica, cliquean ahí y ya pueden empezar con la primera lección. Para eso, para empezar antes que nada con la primera lección, vamos a ver qué sería el paradigma lógico. Cuando ustedes tienen la palabra lógico, ¿a qué les suenan las personas que no están recursando? A razonar. Bien, a razonar. Y en términos, en otro término, a ver, además de razonar. Como la lógica de álgebra. La lógica de álgebra, bien. ¿Y qué creen que podría llegar a ser un programa en lógico? Porque vimos ya que era un programa, ¿no? ¿Qué era al final un programa? A ver si nos acordamos qué era un programa, cuál era la definición que habíamos dicho de un programa. Un conjunto de ideas. Un conjunto de ideas. De instrucciones Bien. para solucionar algún problema. Eso de instrucciones para solucionar un problema, ¿en qué paradigma lo habíamos visto? ¿Imperativo? En el imperativo, exactamente. Entonces, en más general, como ahí dijo Nico, lo podemos rehacer a un ingenio, ¿no? Ya que vamos a ser ingenieros, un ingenio que resuelve un problema. El imperativo es una secuencia de pasos a ejecutar, y en el declarativo ya sabemos que no hay un algoritmo, sino que definimos exactamente lo que esperamos que se haga, ¿sí? Bien, entonces, ahí Randy habló sobre lo que sería, creo que dijiste lógica proposicional, ¿puede ser? ¿O lógica algebraica? Sí, la que se utiliza en Algo así. álgebra.
Como la tabla de verdad. Claro, con la tabla de verdad, exactamente. Bueno, esa lógica no se llama lógica algebraica, se llama lógica proposicional. Es una declaración de conocimientos a través de afirmaciones, ¿sí? Y esta lógica que se creó se inventó para poder hacer razonamientos correctos sin necesidad de saber de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos que todo hombre es mortal y decimos que, perdón, todo humano es mortal y decimos que Sócrates es humano, entonces podemos deducir que Sócrates es normal, es mortal, normal. Son esas declaraciones que podemos hacer y después deducir a través de ellas. Tenemos una verdad, que es todo humano es mortal. Después tenemos otra verdad, que Sócrates es humano. Y después podemos inferir de que, bueno, si todo hombre es mortal y Sócrates es humano, entonces Sócrates va a ser mortal por ser humano. Esa lógica, en lo que sería lógica proposicional, se escribe de la siguiente manera. Voy a presentar toda tu pantalla. Es como lo de transitividad también, ¿no? Muy Justamente. bien. Esto es más lo que se llama... Muy bien. Esto es más lo que se llama lógica proposicional y es de la matemática moderna. O sea, la matemática se inventa cada rato y bueno, una de ellas es esto de la matemática discreta y habla también de todo lo que es la lógica proposicional. Entonces podemos decir que para todo, no tengo el para todo acá. A ver, para todo, nunca sé cómo hacerlo. Acá, el para todo es el cuantificador universal, ¿sí? El que decimos que si todo esto se cumple, ¿sí? Si lo ven en Wikipedia, aparece para todo X perteneciente a A, entonces X pertenece a B. Bueno, entonces lo que nosotros podemos decir es para todo humano, X pertenece a humano. Vamos a sacar la E esta de acá. ¡Ay, no puedo! Vamos a buscar un pertenece. Pertenece. Yo robo de internet porque no me acuerdo todos los chirimbolos que tengo que hacer en la compu para poder ponerlo. Entonces, para todo X que pertenece a humano, ¿cómo le decimos? Si para todo X que pertenece a humano, ¿qué va a pasar? Es mortal, algo así. Entonces, X es mortal. Bien. Entonces, esas son las cuantificaciones que hacemos así, ¿no? Las definimos. O X pertenece a mortal, también sería más apropiado matemáticamente a mortal. Entonces, si decimos que X es Sócrates, ¿sí? Y sabemos que Sócrates es humano, es decir, esta primera condición se hace verdadera, entonces podemos deducir que esta siguiente condición también se hace verdadera. ¿Sí? Sí. Perfecto. Déjeme un segundo que voy a traer bebida, que se me está secando la garganta. Fiesta, muchachos.
Lo que se consigue, la considera corta, y hay una situación, además, Uy, acá estoy. Muy bien. Entonces tenemos esta hermosa definición, cual matemática, y lo que nos va a complicar es programarla ahora en algunos, digamos, modelos de paradigmas, ¿no? En lo que sería el paradigma declarativo, lo que ustedes conocen, podemos usar C#, lo que ustedes quieran, pero no es tan fácil hacerlo, hacer que cualquier definición que yo haga termine, digamos, diciéndome que es mortal. Lo podemos hacer, pero va a ser un poco difícil. Guárdenme 2 segunditos. No. Perdí esas. Sí. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Voy a usar el machete online. Entonces, yo lo defino así. Para todo X, también lo puedo hacer de otra manera matemática, que es de esta manera. Humano X, entonces mortal X. Eso sería una manera más funcional, digamos, como si fuera, en lugar de conjuntos, que fuera funciones, ¿sí? Entonces, humano X es verdadero, entonces mortal X va a ser verdadero. Bien, ahora, ¿cómo podemos realizar esto en lo que sería nuestro nuevo lenguaje de programación? Vamos a abrir lo que se llama SwiProlog, que es un hermoso editor online de Prolog. Miren, ya se me acordó de cosas del cuatrimestre pasado. Hermoso. 25 cositas nuevas, miramos. Hay 191 usuarios online usando SwiProlog. Entonces podemos pasar esto a lo que sería nuestro lenguaje de Prolog, ¿no? Hay una cuestión que esto lo vamos a tener que dar vuelta y poner de la siguiente manera. Vamos a poner, por ejemplo, humano. Vamos a decir que Sócrates es humano. ¿Sí? Vamos a decir que eso es verdadero. ¿Cómo se hace? Se pone el nombre del predicado y entre paréntesis el axioma que lo hace verdadero. En este caso, Sócrates. Entonces, de esa manera declaramos que algo es verdadero en nuestro sistema. Y luego, para realizar esto que queremos decir, que si algo es humano, entonces es mortal, lo vamos a utilizar de la manera inversa. Vamos a poner mortal, algo o alguien. Entonces, perdón, si es humano ese alguien. Es al revés de lo que leemos en matemática, ¿sí? Y esto se llama cláusula de Horn. Es también un principio matemático, no es algo que estamos inventando, sino que es algo que existe de verdad. Es al revés, digamos, el consecuente está antes del antecedente y es algo que existe de verdad, que si ustedes buscan cláusula de Horn, va a aparecer hasta en Wikipedia y dicen lógica proposicional
que es lo que estamos viendo nosotros, lógica proposicional, es una fórmula lógica es una cláusula de Horn, si es una cláusula, disyunción de literales con como máximo un literal positivo. Una expresión súper difícil de entender, pero bueno, se llaman así por el lógico Alfred Horn, el primero en señalar la importancia de estas cláusulas en 1951. Como ven, es parte de la matemática moderna. Estamos hablando de los 50 en adelante, de mitad del siglo pasado en adelante. Por eso es que les llamamos matemática moderna. Obviamente debe ahora decirse de otra manera, tal vez ahora es matemática vieja y hay otra matemática moderna. Pero todas estas matemáticas y demás vienen a revolucionar lo que serían las computadoras. Todo lo que sería matemática discreta. Hay una linda película al respecto con Gwyneth Paltrow que hace de, no sé si nieta de un matemático o algo así, y habla de esto de lo que sería matemática discreta. Es muy interesante, linda para ver un finde. Ya ni me acuerdo cómo se llama, pero ¿cómo es? Paltrow, no sé cómo se escribe. Paltrow. Y no sé cómo se escribe. Gwyneth, ahí está. Qué difícil el nombre de esta señora. Y si vemos las pelis, matemática, es una peli de matemática. Proof, la verdad oculta, acá. Esta prueba, la prueba del 2005 es linda. Una linda película. Bien. Entonces, fíjense que además es muy interesante que habla ya directamente del uso en Prolog, en algo que estamos viendo hoy por hoy. La sintaxis de una clase de Horn en Prolog tiene el siguiente aspecto, ¿sí? Entonces, esto sería, en términos de lógica proposicional, si es mujer y es padre, entonces es la hija. Bueno, entonces, esa es la idea de la cláusula de Horn, decirlo de la manera, digamos, inversa. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve por una cuestión computacional. Meramente es computacional. No podemos escribirla de esta manera por cómo funciona el compilador, el procesador, el motor de atrás de nuestro Prolog. Entonces, lo escribimos de la siguiente manera, gracias a la hermosa cláusula que hizo el señor Horn. Bien, entonces tenemos esta manera, podemos poner a otro humano más. A ver, ¿algún humano? Díganme. Profesora, debe terminar en punto siempre. Deben terminar en punto todas las Ok. sentencias, exactamente. Así como algunos programas terminan en punto y coma, en este caso termina las sentencias con un punto. Sí. Nikola Tesla. Vamos a Randy, ya que habló. Tesla, dale, le ponemos a Tesla. Tesla. Y le vamos a poner a Nico también que habló. Escribí mal a humano. Eso devuelve un booleano, ¿no? Bien, es interesante la cuestión. Acá en Prolog vamos a tener otra definición de variable. ¿Cómo era mi definición de variable en el paradigma imperativo? Una cajita que guardaba algo. Perfecto, una posición de memoria. Bien. ¿Cómo es mi variable en el funcional? Una función sería. Una función no es una variable. Podría llegar a ser una variable. Tuve que pedir turno con una audiometría. ¿Pero qué es una variable en funcional?
¿Se acuerdan la variable en matemática? Una incógnita. No, en matemática no es una incógnita. ¿Cómo lo llamamos? Variable dependiente. Claro, tenemos dos tipos de variables, variable dependiente y la variable independiente. Así que esa es lo que sería una variable en el paradigma funcional. Y con lo que decís vos, Randy, en lo que serían las variables, en lo que llamamos lógica proposicional, sí las llamamos incógnitas, ¿sí? Entonces va a ser una incógnita mi hermosa variable. En este caso, fíjense que yo le puse el nombre a alguien y no sé si alguien lo notó, pero hay una diferencia entre alguien y Nico, ¿no? No solo porque alguien es una palabra distinta a Nico, sino también en la forma de escribirlo. Fíjense que Nico empieza con minúscula y alguien empieza con mayúscula. Entonces, las incógnitas las colocamos con una letra mayúscula. Tiene que empezar con alguna letra mayúscula. Puede ser todas mayúsculas, pero por lo menos una y la que tiene que empezar. Entonces, de esta manera podemos hacer algunas preguntas en este hermoso programa, que nos dice si alguien es mortal o no. Por ejemplo, una pregunta que puedo hacer es si es mortal Sócrates. ¿Y qué me va a responder el programa? True. Control Enter. True. Muy bien. ¿Qué pasa si yo le pregunto si Randy es mortal? Muy bien, pasa lo mismo, va a devolver true. ¿Qué pasa si yo le pregunto si Maradona es mortal? No sabe quién es Maradona. Maradona es un ex jugador de fútbol. No sé si ahora está dirigiendo o es director técnico, o ya se le venció el contrato. Fue director técnico de la selección argentina también. Más conocido por drogarse también. Y varios escándalos con sus hijas y demás. Pero bueno, jugador de fútbol de Argentina. Llevaba el número 10 durante muchos años. Pero el programa no sabe que Maradona es un humano. No sabe quién es, supongo. Claro, fíjense, de acá no sabe quién es el programa. Entonces, bien me podría decir, no sé quién es, o esto que se maneja con verdaderos y falsos, ¿qué me podría llegar a decir? False, ¿no? Me podría decir false, me dice Kiko, ¿por qué? Y porque nunca declaraste humano Maradona. Bueno, eso es una suposición. Pero me podría decir true también. Pero para que diga verdadero tiene que ser un humano. Y no sabe que es un humano. Bueno, ¿qué pasa si les cuento que eso depende del motor? Hay motores que me devuelven si no saben falso y hay motores que si no saben me devuelven verdadero. Por las dudas. La cuestión es, depende del motor. Hay que ver cómo se maneja el motor. Para eso tenemos dos principios. El motor se maneja por lo que llamamos principio de universo cerrado o principio de universo abierto. Si lo googlean también, principio de universo cerrado. La alarma ahí está sonando. Acá, mira, qué loco. Esto ya no sé si es de verdad o es del universo de la vida. Sí, esto no, esto ya se va a otra onda más de física. No estábamos hablando de esto hablamos de la parte lógica. Una cosa, a Sí. ver,
Seguramente los programas que hacen lo de principio de universo abierto, o sea, los que hacen el true ante un caso no confirmado, solamente Sí. lo hacen para tratar de evitar errores, porque creo que normalmente, digamos, las funciones esperan más el true o que se cumple una función que el caso contrario. En realidad, digamos, los sistemas que utilizan los principios de universo abierto se utilizan más para lo que sería inteligencia artificial. Es decir, no conocemos cuál es el universo verdadero, entonces vamos a asumir que es verdadero y luego vamos a probar que si efectivamente llegamos a las conclusiones que queríamos llegar. Para eso es lo que se utilizan los sistemas con principio de universo abierto. Obviamente hay otros para otros casos, pero ese es uno que me parece súper interesante. Entonces lo que hacemos es no descartar las nuevas cosas que podrían surgir. Entonces Maradona podría llegar a ser un humano, o podría llegar a ser mortal en este caso, y podría responder verdadero para luego tratar de sacar otras conclusiones al respecto, o para poder explorar. En este caso, nuestro hermoso Prolog lo que utiliza es... ¿Qué? Si me da falso. ¿Qué principio usa? ¿Abierto o cerrado? Abierto. No, cerrado. Es decir, todo lo que está en mi base de conocimiento es verdadero, todo lo que no está en mi base de conocimiento es falso. Con lo cual, Maradona no es mortal. ¿Sí? Pero todo depende de cómo se maneja el motor. Prolog se maneja con principio de universo cerrado. Eso lo van a tener también en la guía. Si no vienes después es porque... bueno, no. Viene por acá. Acá, gracias. Aparece lo que sería el principio de universo cerrado. Bien. Vamos a ver, pues me estoy pasando de temas. Vamos a ver otras consultas que podemos realizar a nuestro hermoso programita, como por ejemplo podríamos preguntarle si hay alguien que es mortal. Entonces lo hago con una variable, una incógnita. Y eso lo que va a tratar de hacer es decirme quién es mortal. ¿Y quién me va a responder? Te va a dar todos los humanos que declaraste. ¿Cómo crees que me lo va a devolver? Te va a tirar Sócrates, Randy, Tesla y Nico. Ok, en forma de lista, ¿cómo los va a poner? ¿Uno abajo del otro? Y bueno, puede ser, yo no sé. Está bueno preguntarse. Eso no. ¿Una lista o imprimir cada uno, capaz? Mostrar cada uno. Capaz estaría bueno no mostrar cada uno y después tal vez si lo quiero en forma de lista, como decirle que lo quiero en forma de lista. Así que, muy bien, vamos a hacer. Responde primero Sócrates y fíjense que hay un next, un 10, un 100, un 1000 o stop. Si le pongo stop, ya está, se terminó el programa. Pero si le pongo next, me va a decir el siguiente, que va a decir Randy. Y si le pongo 10, me va a decir los primeros 10, Tesla, Nico, y se terminó. ¿Sí? Cuando se termina significa que no hay más formas de dar verdadero a esta cláusula. Entonces, de esta manera podemos decir que Sócrates es un mortal, que Randy también es un mortal, que Tesla también es un mortal y que Nico también es un mortal. No me va a poder decir quiénes no son mortales, pero ya vamos a llegar a eso. Otra cosa que podemos hacer es preguntar si hay alguien que es mortal. Y para eso utilizamos la hermosa variable anónima, que en este caso tiene otro significado que el que tenía en funcional. ¿Sí? En este caso me va a decir si alguien es mortal. ¿Y qué me debería responder?
un verdadero si consigue a alguien que sea mortal. Claro, ¿y hay alguien que sea mortal según nuestra base de conocimiento? Sí. Sí, ya sabemos que Sócrates es mortal, así que seguro va a dar verdadero. ¿Qué me da verdadero? Obviamente puedo ponerle 1000 veces, me va a dar verdadero por cada una de las veces que hay coincidencias. Bien, eso con respecto a las diferentes consultas que podemos hacer. Entonces podemos hacer consultas del tipo específicas, ¿sí? De quién es mortal. Podemos hacer consultas más de ese sentido de, bueno, o sea, ¿hay algún mortal? O preguntas más del tipo, decime algún mortal. Decime tal si hay un mortal. Bien, en lo que sería aplicación de esto, ¿no? Esto lo van a ver bastante en la próxima materia que van a tener, que es base de datos. Esto sería lo que conformaría mi base de datos y estas serían las consultas que haría. Dentro de nuestro hermoso paradigma lógico, le vamos a llamar a estos, todos estos, predicados, ¿sí? Y a estos en especial, los que son las consultas, las que hacen las definiciones y demás, le vamos a llamar reglas, y a estos que declaran algo verdadero ya de por sí, con una sin incógnitas, sino con algo verdadero, los llamamos hechos, ¿sí? Entonces es una base de conocimiento, está compuesta por hechos, y va a haber reglas que definen también otras cuestiones que van a ser verdaderas. Y siempre hablamos en términos de verdadero y falso, ¿sí? Estamos hablando siempre de esa manera. Son todas plenas consultas que se realizan. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna incógnita, intriga, conclusión? Vamos bien, dice Casti. Bueno, acá tenemos hermoso diagramita, ¿no? Que podemos hacer un paralelismo entre lo lógico con una base de conocimientos en donde hay hechos y reglas, ¿sí? Hay un motor de inferencia, es el motor que nos permite saber cuáles son los mortales, es un motor que se llama de inferencia. Infiere cuáles son los que cumplen esas reglas. Y bueno, obviamente está la abstracción de la realidad para la cual yo tengo que agarrar y bajar al conocimiento, ¿no? Una pregunta. Dígame. Antes, si en humano hubieras puesto un número, ¿diría true o false? Si en humano ponemos un número, por ejemplo, 1, Sí. bueno. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué Mortal preguntamos? 1. Mortal 1. ¿Qué nos va a decir? Va a venir acá, se va a fijar, humano 1. Ok. ¿Sí? No hay eso que... O sí hay eso que nosotros veíamos antes que eran los tipos de datos. Es como acá lo que le importa son lo verdadero y lo falso. Entonces, si declaramos que 1 es humano, es verdadero, porque lo declaramos nosotros antes. ¿Sí? Igual vamos a ver que hay cosas que sí van a necesitar que puedan ser sumarizables, ¿sí? No es que es todo gratis. Bien. Esto que hicimos recién, ¿sí? Lo podemos descargar, ¿sí? Y esto nos va a descargar en un archivo que se llama .pl. Si ustedes quieren, pueden descargarse el Prolog para no usar internet, por ejemplo, y pueden descargarse Prolog desde
download, hay que buscar. Y van a ver si un sistema operativo, cómo lo pueden descargar, ¿sí? Tiki, acá lo tienen. Y entonces de esa manera ustedes pueden utilizar el archivo .pl para crear sus consultas y hacer todo lo que tengan que hacer, ¿sí? Hay un libro que estoy tratando de conseguir de Verónica Dahl. Verónica Dahl es una gran y una pionera, fíjense que acá lo dice, Founding Mother of Logic Programmer. Es argentina, ya es grande, no sé qué edad tiene, pero ya es grande. Pueden leer este enlace sobre Verónica Dahl. Verónica Dahl es una pionera en lo que fue y en lo que es, sigue aún al día de hoy, es del 50, así que tiene de 50 se mantiene re bien. Bueno, tiene 70 años, con lo cual, no, va a cumplir 70 años, así que le pueden mandar feliz cumpleaños. Tienen Twitter, así que pueden entrar al Twitter de Verónica Dahl, Twitter, y pueden preguntarle cosas si quieren. Está a disposición, a ella le encanta enseñar, así que también le pueden preguntar. Ella es doctora en lo que sería lenguajes lógicos, y fíjense que acá dice co-founder de la programación lógica. En serio, es cofundadora de lo que sería la programación lógica, y es argentina, eso es lo más importante. Con lo cual es súper accesible al español, nos va a entender un montón, y hay un montón de videos de ella dando vueltas, y tiene un libro al respecto sobre, hay un artículo que estoy tratando de ver sobre cómo enseñar lógica de programación, y hay otro libro que no está acá, pero lo pueden buscar, que es un libro sobre programación lógica, que escribió ella con otra persona, Logic Programmer, algo así. Pero bueno, hay un montón de artículos de ella, si quieren leer, de alguien argentina que digamos, hizo un montón para esto de que sería la programación lógica. Lo que ella está actualmente desarrollando es con Prolog. No es una boludez lo que está haciendo, está tratando de revivir los idiomas que se están muriendo. Con lo cual, ella hace la sintaxis de los idiomas que se están muriendo, idiomas antiguos, idiomas de personas que tal vez no tienen una lógica, digamos, declarada, como, bueno, el español ya sabemos cómo se escribe lógicamente. Bueno, entonces toda la sintaxis y eso lo está haciendo ella. Ella está ahora viviendo en Canadá, haciendo esa investigación al respecto de las lenguas del mundo, no solo lenguas de Canadá, sino del mundo, que se están perdiendo por una cuestión de que la gente va muriendo y no quedan registros escritos al respecto. O también lenguas muertas, ¿no? Pero que se sabe un poquito de algo, digamos. Entonces ella lo que hace es inferir cómo es que se crearon esas lenguas con Prolog para luego tener una lógica y poder escribir con ese idioma. Súper interesante lo que hace. Hay charlas al respecto en español, así que pueden buscar en YouTube si quieren verla, la recomiendo. Además, qué mejor que alguien argentino que te dé una charla sobre lo que estás estudiando, ¿no? Bueno, eso sería lo que tenemos con respecto a Prolog. Ya vimos lo que es variable, que es una incógnita. Y, bien, es importante, el motorcito de inferencia, lo que utiliza, trabaja con un algoritmo que se llama el principio de resolución de Robinson. Me puso todo junto. El principio de resolución de Robinson, que es, acá está. Esto, recuerden, es todo nuevo, esto es del 65, ¿sí? Está basado en un teorema y trata de hacer una resolución de las proposiciones lógicas
para poder dar cuenta de si algo es verdadero o de algo es falso. Pueden leerlo, todo a gusto y piacere de ustedes, pero bueno, utiliza este principio que es muy interesante, en el cual puede permitirnos resolver, y es el por el cual trabaja Prolog, para poder resolver e inferir cuáles son las variables verdaderas. Lo importante es que sabemos cómo funciona ahí abajo, pero como nos importa más el qué que el cómo funciona, vamos a concentrarnos en el qué, vamos a ser declarativos y vamos a tratar de, está bien, está en nuestro principio de resolución de Robinson, está en nuestro motor de inferencia, la cláusula de Horn y todo, pero nos interesa escribir quiénes son mortales. Bien, Platón con mayúsculas es una variable, Platón con minúsculas es un valor, ¿sí? Un individuo. Bien, perdón, me distraje porque me mandaron un mensajito. Tengo esto abierto y lo debería de cerrar. Acá está, esto. Ahí está. Muy bien. Vamos a cerrar. Pip. Bien. ¿Cómo encuentra soluciones Mr. Prolog? Hay un mecanismo hermoso que se llama backtracking, que va a tratar de unificar todas las soluciones posibles. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Bueno, funciona por una cuestión de punteros. No le voy a dar mucha charla de respecto, pero bueno, va a tratar de ver humano y va a entrar acá y va a decir, ok, primero es Sócrates, te lo digo, alguien va a ser Sócrates, ok, alguien va a ser Sócrates, ok, te digo, alguien va a ser Sócrates. Después, sé que ya fui por el primero, bueno, voy a ir por el segundo. Randy, bueno, es humano, bueno, alguien va a ser Randy. Se unifica Randy con alguien, perdón, se unifica alguien con Randy y ya ese alguien no cambia. Entonces alguien va a ser Randy. Y así con cada uno hasta llegar a humano y que no haya más. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que les va a chillar el compilador porque lo que va a querer es que tener todas los hechos juntos, en este caso humano, y todas las reglas juntas, por ejemplo, mortal. Entonces, predicado con un nombre, todo juntito. Otro predicado con otro nombre, todo juntito. De esa manera se optimiza el tema de ir buscando, porque si no tendría que buscar en todo lo largo del documento y es más tedioso. Ese hermoso algoritmo de backtracking no es una boludez de programar. Si quieren, pueden leer documentación al respecto, pero no es joda, la verdad. Bien, entonces hablamos también de lo que es unificar una variable, que es ligar ese valor de una incógnita. Entonces, una vez que se liga ese valor de esa incógnita queda hasta luego volver a ejecutar el programa. Bien. Acá dice, vamos a tener implícito que el motor lo va a hacer, entonces no hay algoritmos, no vamos a ver algoritmos, no va a haber if, no va a haber force, no va a haber nada de eso, igual que en Haskell. No existe la asignación, igual que en Haskell, no existe la asignación. Entonces, si no hay asignación, jamás puede haber efecto colateral. Eso pasa siempre. Si no hay asignación destructiva, no puede haber efecto colateral. Si hay asignación destructiva, y tengo que fijarme si puede haber o no puede haber, y si quiero que haya y no quiero que haya. Eso también. Así que hay algo que nunca se va a cumplir, que seguramente ustedes lo quieran hacer, y una cosa es que x sea igual a x más 1. Por ejemplo, esto jamás puede ser verdadero, y lo que va a decir que x es igual a x más 1. O sea, la única forma de que x sea igual a x más 1 es que x sea x más 1. X más 1 es igual a x más 1 y te va a decir true. ¿Sí? Esa es la única manera en que sea igual. Porque yo, en la lógica, yo no puedo ser yo más otra cosa. Yo soy yo, no cambio. ¿Sí? Y esto también va a pasar en lógico. Por ejemplo, 2
podríamos decir que es igual a 2 más 2, perdón, 4 es igual a 2 más 2. Y ustedes podrán pensar, sí, eso es verdadero, pero el lógico es falso. 4 es igual a 4, o 2 más 2 es igual a 2 más 2. ¿Sí? Las expresiones también tienen su triquiñuela. Ya vamos a ver cómo hacer para que 2 más 2 se evalúe y se trate de hacer una reducción, ¿sí? Bien, ya hablamos de los hechos, de los axiomas y de las reglas también que están escritas por la cláusula de Hall. Y hablamos también de la variable anónima, de esto de que nos dice si existe, si hay alguien que cumple con esa regla. Ya hablamos también del principio de universo cerrado, que también se llama negación por falla, en inglés closed word assumption, y también hablamos de lo que es el universo cerrado, el universo abierto, que es el open word assumption. Y si yo no tengo conocimiento suficiente, entonces lo que va a hacer es que sea falso. Si no sé, es falso. Eso es el conocimiento, el universo cerrado. Si es abierto, si no sé, es verdadero. Entonces podríamos hacer un hermoso ejemplo, que por ejemplo podríamos hacer un culpable. Un culpable es una persona, tiene que ser alguien, es una persona, tiene que ser persona porque los perros no son culpables, y además tiene que ser asesino, esa persona. Esto implica dos cosas, ¿no? Tiene que pasar que persona sea verdadero, persona alguien sea verdadero, y asesino alguien sea verdadero a la vez. Esto es un y, la coma, ¿sí? Entonces podríamos tener persona, Tefi, persona, Nico, persona, Tesla, persona, Randy, y podríamos tener culpable, Tefi. Y entonces, perdón, asesina, Tefi. Entonces podríamos ver de preguntar culpable a alguien y preguntar si hay alguien que es culpable y te diga exactamente quién es, en este caso Tefi, y podemos ver los otros que van a ser, no hay más, me dice falso. O podemos preguntar si Tefi es culpable, con lo cual nos va a decir verdadero porque lo cumple. Podemos preguntar si Nico es culpable y nos va a decir que es falso porque Nico no hizo nada. Ahí está. O podemos preguntar si hay alguien que es culpable. Si hay alguien en la sala que es culpable, sí, hay alguien en la sala que es culpable. Bien. Podríamos... A ver, vamos a seguir con la guía porque me olvidé cómo sigue y no quiero ir mal. Bien, sí. Podríamos agarrar y jugar con diferentes formas de escribir las cosas. Como por ejemplo, yo querría tal vez definir a una persona no solo con su nombre, sino también con su edad. Entonces pondría acá la edad de cada persona. Nico, ¿cuánto tenés? 22. Tesla no sé qué edad tuvo. Vamos a ponerle 40. Randy, ¿qué edad tenés? 27. 27, Randy. Bien, y entonces podríamos tener así un predicado que se llama poliádico. No, así no era. Así tampoco era. Así. Poliádico, es decir, que tiene más de un
de una relación, o monádico, ahí está, que solamente tiene una relación. En este caso estoy relacionando a la persona con su edad, ¿sí? Vamos a ver en la guía, por ejemplo, tenemos gracioso Krusty, ¿sí? Y animal abeja. Lo único que hace es solamente decir cosas. En cambio, los poliádicos nos va a representar esas relaciones, como por ejemplo la edad de una persona, o por ejemplo acá gusta Juan de las Morochas, o ingrediente pollo 1, que lleva una receta, por ejemplo. Ahora, lo que podemos tener es predicados por extensión, como por ejemplo así los humanos, o las personas, o lo que podemos tener son predicados por comprensión, que van a ser las reglas, ¿no? Por ejemplo, mortal, decimos, son todos los humanos, o culpables son todas las personas que sean asesinas, ¿sí? Entonces tenemos predicados que son por extensión, no significa que sean poliádicos o moniádicos. Este predicado, por ejemplo, es monádico, pero por comprensión. ¿Sí? Y esto es monádico, pero por extensión. Profe, ¿podés explicar cómo culpable sabe si alguien es un asesino? Porque asesino es verdadero. Asesino tiene que ser verdadero. Entonces, persona tiene que ser verdadero y asesino tiene que ser verdadero. Si nos fijamos, persona Tefi es verdadero. Tefi es de 2 parámetros, por eso me falló. El segundo no me interesa, así que le voy a poner así, guión bajo. Cancelar. Puse control S, guardar. Entonces, si persona Tefi es verdadero, y me va a interesar si asesino Tefi es verdadero. Si las dos son verdaderas, entonces implica que es culpable, ¿sí? Okay, Acuérdense, esto pasa si, es el 2 puntos guión, si esto se cumple. Si esto es verdadero también. ¿Vamos bien? Va al revés de lo normal, ¿no? Persona es asesino, entonces es culpable, lo escribe al revés. Sí, lo escribo como una cláusula de Horn. La cláusula de Horn me dice que tiene que ser lo que, digamos, lo que antecede, Antecedente, claro, después y consecuente. después consecuente, exactamente. Está bien. Bien. Entonces, haz la definición por extensión y por comprensión. Y después vamos a ver lo que serían las disyunciones, porque una cosa es todo lo que sería y, ya lo vimos, pero ¿cómo hacemos las o? Por ejemplo, vamos a ver, una persona es... Vamos a armar otro ejercicio. Vamos a poner, por ejemplo, que... tenemos las personas grandes son aquellas que tienen más de 18 años y o las personas grandes pueden ser aquellas que tienen más de 1 metro de altura. Entonces podríamos tener la persona, ¿no? Y podríamos tener además la persona que tenga la altura 1.75, si no me va a sonar. Acá le vamos a poner 1.80. Vamos a poner la Tesla. Tesla era re alto, seguro medía 2 metros.
Randy, te vamos a inventar 1.78. Ponele, vamos a poner que las personas altas, perdón, las personas grandes son entonces las personas que tienen más de 18 y las que miden unos más de 1 metro. Esas son las personas grandes. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos primero las personas que son mayores a 18. Entonces ponemos persona grande es alguien que tiene que ser persona, ese alguien tiene que tener una edad, esa persona, los metros no me importan, y su edad tiene que ser mayor a 18 años. ¿Sí? Eso es una persona grande. Y personas grandes también puede ser alguien cuyo, también lo mismo, persona, tiene que ser persona, no me importa la edad, me importa su altura, y su altura es mayor que 1 metro. ¿Sí? De esta manera estamos declarando el predicado con O. Entonces, las personas grandes o bien son las mayores a 18 o bien son las de más de 1 metro de altura. ¿Sí? En español podríamos decirlo mal, podríamos decir, las personas grandes son aquellas que tienen más de 18 que tienen más de 1 metro, y que tienen más de 1 metro de altura. Y usamos el I como O. Así que guarda con eso. Y podemos preguntarle, personas grandes, y acá podemos ponerle quién, y preguntar quiénes son grandes. Me va a decir Tefi, me va a decir Nico, me va a decir Tesla, me va a decir Randy, todos porque son mayores a 18. Y fíjense que después va a volver a decir Tefi, Nico, Tesla y Randy, porque también son mayores a 1 metro de altura. Vamos a poner a alguien muy peticito, como por ejemplo Juli, mi sobrina, Juli, que tiene 6 y que mide, en realidad mentira, mide más que 1 metro, pero bueno, vamos a ponerle que mide 50 centímetros. Y, no, vamos a poner que mide más de 1 metro. Vamos a ver que mide 1,30. Entonces Juli es persona grande, pero Manu Manu tiene 20 años, pero es muy chiquito, mide 80 centímetros, y, 80 centímetros, y entonces no es grande. Y después podemos tener uno que cumpla las dos. Que sea persona Elena, que tiene 1 año y que mide 0,40 centímetros. No sé, invento, chicos. Pongo a guardar. Entonces, pregunto, por ejemplo, si Juli es grande, ¿y qué me va a decir? True. True. Bien. ¿Y si pongo que Manu es grande? También. ¿Me va a decir true? Sí, porque es mayor de 18. Y fíjense, me aparece un next. False, porque la siguiente cláusula no es grande. Pero bueno, lo que me importa es la primera. Y si pongo Elena... False en la 2. Claro. Y después, si pongo... no, está bien. Listo. True, true. False, porque ninguna de las dos es verdadera.
Steffi me va a dar true. Y después va a dar la otra true. Bien. Eso con respecto a la O. Entonces vimos que la I se hace con coma y la O se hace volviendo a declarar el predicado con otra forma de analizarlo. ¿Estamos bien? Entonces la I y la O se expresan por comas. ¿Cómo, corazón? No te entendí. La I y la O se expresan por medio de coma. Pero La I se expresa por medio de coma. La O, ¿cómo se expresa? Acá es persona y su edad es mayor a 18. ajá. ¿Y dónde está la O? Mm, La expresión de abajo. Claro, la expresión de abajo. Tenemos ok. o la persona es grande, sí, es persona y es mayor a 18, o la persona es grande, sí, es persona y su altura es mayor a 1 metro. Ah, ok. ¿Sí? La estamos haciendo con la otra declaración de la expresión. Bien. Tiki, tiki, tiki. Y acá cierra el módulo 1 con ¿para qué se usa esto que estamos viendo acá? Buah. Se usa en las bases de datos, que lo van a ver cuando vean bases de datos el próximo cuatrimestre, no sé, cuando lo quieran cursar. Van a ver que ustedes van a hacer las consultas en SQL y van a sonarles un montón. También esto se usa en inteligencia artificial, como ya les conté, para hacer lo que sea deducción o representación del conocimiento. También se usa en lo que se llama lenguaje Z, que son especificaciones de sistemas. Se usa en algunos protocolos criptográficos y también se usa en lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. Así que es algo utilizado en la lógica proposicional en computación y por eso es que utilizamos Prolog porque es algo mega usado para esto. Vamos a hacer un hermoso corte de 10 minutitos y vamos a volver con el siguiente módulo, que es el módulo 2 de Pattern Matching, unificación y ejemplos varios. ¿Sí? Hacemos 10 minutitos, son 20 y 20, volvemos 20, 30. ¿Está? Ok.